Sí, sí, siempre mi abuelo se acordaba de ese lugar. Y me decía, vamos donde quiera, pero yo por ahí no paso más. Yo por ahí no paso más, me decía. Cuando en su época estaba la laguna, él estaba seguro de haberlo visto alguna vez. Una noche de luna llena y viento, me decía. Me acuerdo que chico me hacía pegar un susto con esa historia. El viejo decía que vio a un tipo encorvado que se movía muy raro, que se movía rarísimo, que gemía, que se metía al agua y que cuando entraba al agua el agua empezaba a hervir, salía humo por todos lados. Y que después salió un hombre distinto, arreglado, bailando, cantando. Pobre, andá a saber qué habrá pasado, qué habrá visto. Pero él estaba seguro de haber visto al diablo. Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. En donde hoy se encuentra el Parque Scalabrini Ortiz, cerca del Cruce Alberdi, se encuentran unos antiguos ferrocarriles, depósitos y una estación hormigonera. En un sector más acotado, hay una porción de césped que, aunque por mucho tiempo estuvo delimitada por un círculo de maderas blancas, hoy se encuentra descampada. Pero lo que no todos saben es que hace muchos años atrás, cuando los pobladores comenzaban a asentarse en la zona, en ese lugar exacto había una laguna. Pero no era un charco cualquiera. Algunas historias han sobrevivido al paso del tiempo y cuentan cómo sus aguas eran turbulentas, especialmente cuando el monstruo estaba cerca. Por eso se la recuerda como el baño de Mandinga o la laguna del diablo. La historia dice así: en invierno, durante las noches, a veces podían oírse gritos y gemidos guturales horribles. Quienes se asomaron a buscar su origen describían a un hombre rengo y de rasgos muy extraños y difíciles de distinguir. La criatura se sumergía en las aguas de la laguna, la cual comenzaba a hervir y a echar humo, y después de unos minutos emergía nuevamente, pero esta vez recompuesto y prolijo, cantando y bailando. Algunos relatos dicen que específicamente cantaba la Donna è mobile, una canción tradicional italiana compuesta por Giuseppe Verdi en 1850. Antes de adentrarnos más en posibles explicaciones del fenómeno, debemos hacer un breve recorrido etimológico para comprender quién es Mandinga. Dependiendo desde dónde se lo mire, se lo puede interpretar de varias maneras. Por un lado, los mandingas son un grupo étnico de África Occidental, que se encuentran hoy en día distribuidos por varios países de la región. Pero en lo que compete a este video, tenemos que analizar al mandinga de la mitología de América del Sur. En pocas palabras, en países como Argentina, Chile y Colombia, se llama mandinga al diablo, específicamente al que se aparece ante las personas con apariencia humana y amigable. Al parecer, de esta manera, sería más fácil para él tentar a los seres humanos. Sin embargo, aquellos atentos podrían descubrirlo y notarlo. Su presencia altera el entorno, lo vuelve extraño con olor a azufre y ceniza flotando a su alrededor. Sin embargo, si la víctima falla y no puede escapar, se encontrará con una persona encantadora que le invitará a realizar una apuesta. En otras palabras, Mandinga busca proponer pactos, tratos en los cuales las personas prometen su alma y por lo general terminan perdiéndola. En Argentina se lo solía representar como una persona de apariencia afrodescendiente, con vestiduras formales pero completamente negras.
Se cree que el uso de la palabra mandinga en este país en particular podría haberse introducido en la época previa a la abolición de la esclavitud en la llamada Asamblea del año 13, en 1813, tiempo en el cual la palabra mandinga se utilizaba como un apelativo racista para referirse a las personas negras del oeste de Sudán. Estaba la connotación maléfica a los afrodescendientes presente en la cultura de la época previa y posterior, como puede verse, por ejemplo, en estos versos del Martín Fierro, la principal y más famosa poesía gauchesca de la historia de Argentina, escrita por José Hernández en 1872. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo, para tizón del infierno. Referencias en la cultura argentina a dicho ser hay muchísimas. Por ejemplo, en algunos lugares del norte del país se lo describe como un hombre alto con cuernos en la cabeza y barba de chivo, e incluso cola. En la provincia de Jujuy, al comienzo de la Cuaresma, es decir, 40 días antes de Semana Santa, se realiza el carnaval de Humahuaca, en donde de forma simbólica se desentierra al mandinga, al diablo o como se lo llama más comúnmente en la zona, Pujillay. Y por 9 días muchas personas se disfrazan de esa figura, bailando y cantando, celebrando y comiendo comidas típicas. El último día se entierra al Pujillay junto con otras ofrendas a la Madre Tierra, es decir, la Pachamama, como cigarrillos y plantas de coca. Es una celebración muy particular que unifica cultura folclórica, originaria y hasta católica de una fuerte presencia popular. Por otro lado, la historia del gaucho Santos Vega también es un gran ejemplo de la presencia del diablo en Argentina. Este gaucho, del que se conoce muy poco, dio origen a una leyenda del duelo de payadas más increíble de todos los tiempos. Santos Vega, payador invencible, supuestamente se enfrentó a duelo con el demonio, quien fue el único que lo pudo vencer. Sus restos fueron encontrados en el partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, en 1945. Como referencia, los payadores eran general pero no necesariamente gauchos, que improvisaban rimas mientras acompañaban musicalmente con una guitarra, práctica que podía realizarse solo, en conjunto o en duelo. Aunque lo que acabo de comentar es claramente un resumen de un tema en realidad muchísimo más amplio, considero que tener alguna noción de la interpretación argentina del diablo es clave para comprender el peso de la historia de la laguna con el paso del tiempo. Por supuesto que no es lo mismo pensar en el mandinga de la zona rioplatense que en el Pujillay del norte del país. Es importante, sin embargo, traer a colación ambos casos para comprender el rol central que la figura del diablo ha tenido y tiene en el folclore de todo el país. Ahora que profundizamos un poco más en este tema, podemos pensar en la Laguna del Diablo rosarina, en el baño de mandinga de Rosario. La ciudad tiene una historia bastante amplia y no es necesario hacer un recorrido completo, ya que, según el Museo Itinerante del Barrio de la Refinería, la primera aparición en medios oficiales de la leyenda de la laguna se encuentra en 1910, en un artículo de una revista llamada Monos y Monadas. Un cronista escribió: una atracción turística de este barrio es el baño de mandinga, una pequeña laguna de 10 metros de largo por 4 de ancho y 2 de profundidad. Las viejas del barrio aseguraban que todas las noches de invierno, cuando dan las 12, llega mandinga, rengueando y mohíno, dando unos gritos guturales y se zambulle en la laguna, que durante un cuarto de hora queda con el agua hirviendo. Se desconoce la fecha exacta en la que apareció la laguna, pero el personal del museo sostiene que la misma seguramente se trataba de un préstamo, término utilizado en el campo de la vialidad para referirse a pozos de tierra realizados por el hombre
con el fin de utilizar esa tierra para la construcción de rutas y caminos. Su hipótesis es que la laguna se realizó en algún momento entre 1880 y 1890, época en la cual se encontraban trazados ferrocarriles funcionales a ambos lados y se realizaron obras de ampliaciones de los talleres en los alrededores. Al quedar el pozo entre medio de los ferrocarriles y al no llenarse con tierra, posiblemente el agua comenzó a juntarse y estancarse en él. La tierra de la excavación, que seguramente habrá quedado en los bordes del pozo, fue el lugar perfecto para la formación de altos yuyales, y al encontrarse estancada el agua, los detritos, es decir, desechos varios, se hundieron en el fondo del lago. El equipo del museo teoriza que probablemente estos desechos, que podían contener gran variedad de elementos, como por ejemplo cal utilizada en las obras cercanas, seguramente terminaron generando gas metano en el agua estancada, haciendo que a simple vista parezca burbujear. Además, eso también explicaría el olor a azufre, que en realidad sería simplemente olor a agua podrida. Sin embargo, queda algo sin explicación: los avistamientos de que alguien ingresa al agua, gruñendo y produciendo sonidos extraños. Quizás podría argumentarse que posiblemente hayan sido 1 o 2 casos particulares en donde algún hombre inestable se bañó en sus aguas, produciendo esos ruidos y cantando. Pero esto es solo una teoría y aún queda sin explicación qué es lo que vieron las personas que comenzaron a urbanizar el área en la época. Ahora que conocemos su origen, es interesante poner en cuestión la leyenda. Si la laguna era artificial, entonces no existió ahí desde siempre. La urbanización de la zona no solo trajo modificaciones en el terreno, sino también nuevos habitantes con sus propias creencias. Quizás la revista Monos y Monadas aprovechó la situación para crear un artículo llamativo e impulsar la leyenda. Quizás fue el cronista quien se lo inventó todo. O quizás exista una verdad que logró escapar a los registros de la historia. Hace algunos años se realizó un intento de parquizar la zona. En donde antes se encontraba la laguna, se colocaron unas tablas blancas de madera en forma de círculo para marcar el lugar. Pero hoy en día, la falta de mantenimiento de ese sitio conmemorativo ha hecho que prácticamente desaparezca. Me comuniqué con la Secretaría de Turismo del municipio, que hace algunos años publicó un artículo breve en su página web recomendando la visita del lugar para solicitarles información de la zona y el acceso al lugar. Sin embargo, me respondieron lo que acabo de expresar, que actualmente, prácticamente, no hay nada más que una porción de césped crecido. Gracias a la función de cronología de Google Earth, pude acceder a imágenes satelitales del sector para ver cómo fue su desgaste con el paso del tiempo. La primera imagen, del año 2003, es previa a la instalación del círculo conmemorativo, el cual se creó en 2004. En las siguientes se puede ver claramente dicho círculo, así como también el parche de tierra en donde antes estaba la laguna. Es notable cómo, con el avance de los años, la zona se fue deteriorando, hasta llegar a la actualidad, en donde, como bien me indicó la Secretaría de Turismo, solo vemos césped. La historia, una vez más, fue enterrada. Algunos relatos más quedan aún sobre la laguna. Dicen que fue muy difícil de vaciar de agua y llenar de tierra, que no importaba cuánta le echaran al pozo, siempre se volvía a vaciar o a aparecer con agua. Costó muchísimo, e incluso sostienen que podría ser peligroso construir algo en el lugar, ya que la zona podría estar en constante hundimiento, condenada, maldita por su antiguo dueño. Otros dicen que transitar la zona da una sensación muy extraña y que al quedarse mucho tiempo, el clima se pone tenso, como si a algo no le gustase mucho la presencia de personas ahí. Sea como sea, la historia del baño de Mandinga parece ir desvaneciéndose con el paso del tiempo, pero aún permanece fuerte en la tradición oral de algunas familias rosarinas.
Hoy exploramos posibles explicaciones, pero nunca podremos sacarnos la duda. No estuvimos ahí. No estuvimos en alguna noche de 1890 en la oscura soledad del lago. No escuchamos a la donna mobile a lo lejos. Quizás tuvimos suerte de nacer en otra época, porque gracias a eso no pudimos ver lo que algunos dijeron ver.